Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al primer encuentro que hemos denominado Deporte y Educación en Valores. Soy Miguel Ángel Rodríguez, el subdirector de Estudios y Programas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y, modestamente, en nombre del pool de organizaciones que organizamos el encuentro, pues quería daros la bienvenida a todos y a todas y, como no puede ser de otra manera, pues desearos que sea útil el encuentro, que hemos intentado que así lo fuera y que tendréis oportunidad de decírnoslo cuando acabe el mismo, porque en el material y en la entrada también tenéis cuestionarios para evaluarlo y para ayudarnos a mejorar en el futuro eso que vaya por delante. Pero en cualquier caso nuestra intención era la de mostraros ideas, someter a vuestra consideración para debatir una serie de propuestas desde diversos planos, desde diversos enfoques, que esperamos que sean complementarios e interesantes y que os susciten también alguna aportación que con mucho gusto recogeremos, como luego os comentaré. Vamos a iniciar, bueno, antes de explicaros un poco el origen o la idea de esta mesa y iros presentando sucesivamente a los participantes en la misma, quería deciros alguna cosa de carácter más logístico, más interno. Sabéis que este encuentro es reconocido con un crédito y medio por parte de la Universidad Politécnica, lo cual requiere un control, como debe ser, riguroso de vuestra asistencia al mismo, que se hará bajo vuestra firma que ya habéis realizado al recoger la acreditación y otras 2 firmas que debéis realizar mañana, por la mañana, cuando lleguéis, y por la tarde al terminar el encuentro, cuando recojáis vuestro certificado que acredita vuestra asistencia. También quería deciros, porque es importante, que tenéis dentro del material, si no lo habéis visto, pues os invito a que lo miréis, un pequeño blog con con un formulario para que escribáis y nos paséis a esta mesa las preguntas que os sugiera las diversas intervenciones, tanto de esta mesa como del resto del encuentro, y que, bueno, pues cuando vayáis teniendo esas preguntas formuladas, pues levantáis la mano y la personal de la organización os las recogerá y las irá trayendo a la mesa para que yo vaya formulándoselas a los ponentes de la mesa, o mañana en las conferencias y en las mesas que tendremos en el encuentro. Y por mi parte, esperando a ver si se nos incorpora la persona que falta en la misma, que supongo que lo hará, espero, en cualquier momento, porque no sabíamos de ninguna razón para que no lo hiciera. Sí queríamos empezar, y vamos a hacerlo, con una mesa que hemos con un carácter, dando un carácter de integralidad a la presencia de diversas representantes, profesionales, pensadores que tienen algo que decir al respecto de la educación y del deporte y la educación, o el deporte como vehículo de valores, el deporte como instrumento o soporte de procesos educativos, un montón de variaciones que podemos hacer al respecto de ese interesante tema. Pensábamos que era muy interesante recoger en una mesa redonda un conjunto heterogéneo, pero interesante, de personas que representan instituciones que llevan esa idea al terreno de lo real, que lo ha transformado en productos, en programas, en procesos de acción educativa, real, sobre la sociedad, de intervención social en general, y como digo, y como podréis comprobar, podéis ver en el programa y podéis comprobar a lo largo de las exposiciones, desde todo tipo de puntos de vista, desde todo tipo de instituciones dedicadas a los más diversos objetivos sociales, pero que están unidas por esa línea que tiene que ver con la intervención social real, directa, en programas concretos, cuyos ejes fundamentales son el deporte y la educación, el deporte y la promoción personal, y el deporte y el perfeccionamiento humano y el progreso social y personal. Y sin más dilación, y con ese objetivo que esperemos que se haya cumplido, y luego, ya os digo, ya no lo podréis decir cuando evaluéis el encuentro, quería presentar en primer lugar a Carmen Estrada, que es directora del área educativa y cultural de la Obra Social de Caja Madrid desde hace ya 8 años, y que, por darle unas breves pinceladas curriculares, diré que tiene como formación de base el magisterio, lo cual ya la sitúa perfectamente en esta mesa. Como formación de base decía también la sociología, y luego ha ejercido tareas, realizó también formación de posgrado en áreas como el desarrollo directivo, las finanzas, pero fue profesora, con lo cual quería también destacar. Tiene contacto, sabe lo que es la educación, y trabaja luego en una importantísima institución dedicada a lo que yo os decía antes, trabajo concreto en programas concretos. Ha dirigido un centro educativo, como es el de integración El Tejar, en Majadahonda,
y comienza su andadura en Caja Madrid desde el área de los seguros a la Escuela de Negocios, donde también vuelve a tocar el ámbito educativo, para pasar a ser, como os decía, desde el año 2000 hasta la actualidad, directora del área educativa y cultural de la Obra Social de Caja Madrid. Así que cuando quieras, Carmen, tienes la palabra, tienes 20 minutos aproximadamente para tu exposición. Buenas tardes. De verdad que es un honor estar aquí con todos ustedes. En Obra Social Caja Madrid preparamos programas y estamos constantemente creando y mejorando programas dirigidos a las personas. Nosotros estudiamos las distintas personas en sus determinadas edades y ámbitos y creamos programas. Los programas son propios o en colaboración. Lo que pretendemos es acercar y complementar la formación a los niños y ayudar a que ocupen positivamente su tiempo libre. También ayudamos a los jóvenes en los primeros inicios profesionales y tenemos programas de apoyo al arte, de apoyo al cine, de apoyo a los escritores, a los estudiantes de formación profesional, dándoles becas, otorgándoles becas para hacer prácticas en empresas en el Reino Unido e Irlanda, y este año vamos a iniciar una experiencia en Alemania. Tenemos becas de posgrado para chicos que han hecho carreras en la universidad y, bueno, pues un largo y amplio ámbito. Dentro de lo que es la juventud tocamos, desde luego, muchas líneas de trabajo. También preparamos programas para los mayores. Hay muchos mayores, la pirámide en este país se ha invertido y bueno, pues tienen mucho tiempo libre y eso en el terreno de lo que es la cultura. Procuramos acercarles la cultura y alegría por medio de distintos medios, ya sea una película, ya sea la música o algún medio que a ellos les pueda aportar pues el ocupar su tiempo de forma alegre y con ilusión. Las enfermedades también, dedicamos un amplio capítulo, el Alzheimer y muchas otras. A los discapacitados también nos dirigimos y preparamos para ellos programas culturales y asistenciales. Bien, marginados y personas que no están dentro de los esquemas, de los estándares, pues ayudamos en muchos aspectos. Bien, pues hoy nos vamos a adentrar en un tema que básicamente bueno, pues afecta a toda la población. Porque vivimos en el mundo de las prisas, no tenemos tiempo tenemos una dieta mediterránea en España estupenda, pero no tenemos tiempo para cocinar y bueno, pues tampoco a lo mejor nos gusta dedicarnos a ello, en preparar unos vegetales al natural y bueno, pues nos alimentamos a veces pues de una forma pues bastante mal. Creemos que desde luego que la educación de los chicos parte de la familia, pero también le concedemos a la familia pues esa situación en la que se encuentra hoy en día pues tan complicada, ¿no? Porque trabaja el padre y la madre y vuelvo a lo mismo, pues no se dedica tiempo a preparar una comida y se compran precocinados y se atiende la alimentación como se puede. Bien, nosotros hemos puesto en práctica un proyecto que tiene el nombre del Guerrero de la Salud, la aventura de comer bien, para incentivar a los chicos. Hemos empezado con una experiencia piloto en uno de nuestros centros, que es el Ponce de León, que es un centro dedicado a la formación de chicos sordos. Tenemos dos líneas, la especial y la ordinaria con integración. Y hemos puesto en práctica este proyecto unido a un plan de deportes para incentivar pues, y motivar a los chavales desde pequeños y también trasladar a los padres pues esa preocupación por el deporte y porque los chicos crezcan sabiendo cómo se debe de comer bien. Por esta razón lo hemos implantado a modo de experiencia piloto, llevamos 2 años. El primer año solamente lo desarrollamos en este centro, que está al lado del 12 de octubre,
Y en este curso hemos invitado a 20 centros de Madrid públicos, centros con niños de integración y con mucha inmigración y con problemáticas especiales, y esto los hemos seleccionado en coordinación con la Consejería de Educación. Y pues esta experiencia trasladada a 20 centros, pues ahora les voy a explicar cómo lo estamos desarrollando, y finalmente pues lo evaluamos, y porque estamos dentro de un plan de calidad. Todo el grupo Caja Madrid tenemos como obligación el medir todo aquello que hacemos, y desde luego si no se mide no se sabe dónde se está y no se sabe cómo son los resultados. Entonces pues buscamos la excelencia en lo que estamos. Bien, partimos en esta presentación de distintos estudios que ha llevado a cabo la Organización Mundial de la Salud, que aquí en esta frase pues se muestra la preocupación por cómo vamos ganando en obesidad los humanos, pues entre otras cosas pues eso, por nuestra vida y por nuestra forma de vida y por nuestra alimentación, como decíamos. El estudio de Avena, que es un estudio que se ha hecho sobre los adolescentes españoles, y la gráfica corresponde a este estudio. Entonces ahí también podemos ver pues esa evolución en cuanto al tema de la obesidad. Y pues realmente simplemente con esto que tenemos delante, pues ya aunque ya lo sabíamos, pues está claro que debemos de hacer hincapié y que debemos preocuparnos por ello. Bien, en cuanto a actividad física, pues también en el estudio ENKID pues nos dice que el 70% de los niños y adolescentes entre 2 y 24 años no realizan actividad física regular, y se entiende que tienen que realizar, para que sea regular, al menos tienen que dedicar 2 días a la semana. A partir de los 10 y 13 años, la práctica de la actividad física pues desde luego disminuye con la edad. Los chicos pues se sientan delante de la televisión y al final prácticamente lo que hacen es ir al colegio y ver la televisión. Y realmente, esto nos lo tenemos que plantear. Aquí veo muchísima gente joven que pues seguro que todavía no tenéis familia, pero sí tenéis hermanos y en fin. Pues hay que incentivar a los jóvenes, a los adolescentes, para que se esfuercen, no solo la alimentación, sino también el deporte a la par, pues es importantísimo, y desde luego yo creo que al público al que me estoy dirigiendo no hace falta que os convenza. Bien, nos hemos planteado, ¿hay respuestas adecuadas a esta problemática? Pues nosotros pensamos que hay material realizado por expertos, pero a veces material que no está realizado por docentes. Yo, desde luego, quizás sea mi defecto de base, ¿no? Porque pues primero estudié una carrera que la educación pues es fundamental, y pues desde luego yo pienso que los docentes deben de participar en todos los planes que se dirigen a los chicos, Y claro, pues si se hace un material por expertos, por teóricos, pero no se está en la realidad, pues desde luego es fácil que haya defectos y lagunas. Bien, se hacen acciones puntuales, pero a mí siempre me preocupa la falta de continuidad. Yo creo que al final la formación de las personas cuesta muchos años, es muy larga. Desde luego las acciones tienen que ser continuadas y progresivas, y así es como la persona avanza y cómo se pueden crear hábitos, y desde luego hay que vincular a los padres. O sea que eso es muy importante, porque al final el objetivo tanto del profesor como del padre es el chico, y cada cual lo ve desde su punto de vista, y a veces pues incluso el padre no entiende al chico porque no sabe de educación ni sabe de evolución en psicología, y se encuentra pues con los chicos que no sabe por dónde atenderles. Y ahí los profesionales de la educación pues realmente tienen una gran labor. Por tanto, yo creo que deberían de ser acciones continuadas y en colaboración los distintos elementos de la comunidad educativa.
Hay falta a veces de información y de seguimiento, y eso que, bueno, hoy en día accedemos todos a Internet y los medios nos bombardean por todas partes, pero hay que saber seleccionar y, bueno, pues a veces hay personas que saben seleccionar, pero hay otras que necesitarían una dirección. Bien, sería deseable que el trabajo fuera multidisciplinar, lo que decía antes, ¿no? Implicar a padres o a familias y a los profesionales que, desde luego, deberían y deben ser los verdaderos asesores en materia educativa. Bien, ¿qué antecedentes tiene, centrándonos en el programa que estoy explicando, de aprender a saber comer y lo que llamamos el guerrero de la salud, que es una mascota con la que se identifican los chicos y que, bueno, pues les anima a aprender, ¿vale? Empezamos con el programa piloto en 2006-2007 y, bueno, se implantó en el Centro Ponce de León, en el nivel educativo de primaria, y los resultados pues se han medido y la evolución pues puedo decir que ha sido francamente positiva. Todo ello, como decía antes, está integrado en el plan de calidad modelo FQM del grupo. ¿Qué es la aventura de comer bien? El guerrero de la salud es un conjunto de acciones y recursos educativos para el alumnado de tercer ciclo de primaria. Ahora mismo lo vamos a hacer extensible también a secundaria y hemos hecho también una experiencia con las aulas de educación especial. El programa se estructura y se desarrolla teniendo como eje la educación física, pero se involucra al resto de áreas del conocimiento. Se ha diseñado para formar parte del proyecto educativo del centro y dentro del plan de calidad. Nuestra meta pues buscamos fomentar de manera conjunta la adquisición de hábitos alimenticios adecuados y la práctica de la actividad física regular en el alumnado de tercer ciclo de educación primaria. ¿Quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo el profesor de educación física como referente e involucra a los profesores de música, conocimiento del medio, matemáticas, lengua extranjera y cualquier otro que voluntariamente se quiera adherir. ¿Qué contenidos se trabajan? Se trabaja la nutrición, la alimentación, los nutrientes, el grupo de alimentos, la rueda de los alimentos, las funciones de los alimentos, la pirámide de la alimentación, la dieta mediterránea, la actividad física regular y sus beneficios, el equilibrio energético, una dieta equilibrada, el fast food, el agua, la distribución de la ingesta y la cocina intercultural, porque tenemos muchos alumnos ya muy mezclados de muchísimos países y desde luego lo que hay que hacer es integrar. Bien, ¿qué fases tiene el programa? Primero, introducimos el programa por medio de una obra de teatro y tenemos una obra de teatro que parte de pues la Axel y Gretel de la casita de chocolate y bueno, pues ahí motiva a profesores y alumnos. Se desarrollan una serie de actividades en el centro y tenemos un monitor que es quien lleva a los chicos y tenemos luego un blog en el que los profesores intercambian impresiones. En este blog, pues queremos que todos los profesores se acojan a él y puedan aportar para el programa y a la vez puedan intercambiar experiencias. Luego, como nos interesa la actividad creativa, pues proponemos un concurso dirigido al profesorado. Han trabajado esta unidad con 12 sesiones intensivas y entonces proponemos que creen una unidad nueva y en esa unidad pues ya aportan todas las ideas que pueden tener y desde luego evaluaremos el programa y a la mejor unidad pues le daremos un premio. Así que creo que los profesionales de la educación pues tienen con ello un incentivo. Interesante. Bien, la obra de teatro es la verdadera historia de Axel y Greta y bueno, pues estos personajes pues entran en materia en los temas de alimentación de una forma muy amena, con lo cual sirve de motivación. No solamente importan los chicos, sino que nos dirigimos a los profesionales, a los profesores, de forma que ellos sean fuente de formación
y con este programa podamos transmitirles todos los recursos que pueden sacar de él. Y eso es lo interesante, que no solamente se explique una teoría, sino la práctica de cómo llevar a cabo y transmitir esta pirámide de la alimentación, pues por medio de bloques de plástico, y los chicos la van construyendo. En el blog también los chicos pueden inventar una pirámide de la alimentación. Los chicos tienen un cuaderno de trabajo que lo llevan a casa para que tengan tareas con los padres y con los abuelos, y van al supermercado y compran y aconsejan y le dicen: mamá, no compres este alimento porque tiene mucha grasa. O sea que no solamente es teoría, básicamente es práctica, y por esto el valor de este programa. Bien, el trabajo se realiza pues en el centro y se lleva un seguimiento. En esta experiencia que hemos hecho con estos 20 centros, hemos puesto a su disposición a los profesionales que lo han implantado, y aquí me acompaña una persona hoy que es una de las autoras del programa, Marina Barba, que es profesora de educación física, y que, bueno, pues ella con el equipo de personas que contratamos se atienden a los centros para dar servicio a los profesionales y que puedan sacar todo el partido al programa. Se realizan sesiones de educación física a modo de juegos, pues, y el monitor está a disposición. Hemos hablado ya del blog, donde se puede intervenir y donde se puede intercambiar y se puede crear. Bien, ¿cuál es el concurso? Pues la creación de una unidad didáctica nueva. Y ahí lo que pretendemos es incentivar a la creatividad y que, bueno, pues al final pues podamos tener una gran riqueza de actividades en torno a lo que es la alimentación, y de verdad los chicos, sin enterarse, aprendan pues a saber qué deben de comer y cómo deben de afrontar la alimentación en el futuro, a pesar de las prisas y a pesar de lo dura que es la vida en este siglo XXI y futuros, supongo. Bien, yo ya lo único que puedo decir es que evaluamos el programa y que esta es una de las obligaciones que nos hemos creado, como les digo, dentro del grupo Caja Madrid, y Caja Madrid ahora mismo puede aportar, estamos en los 625 puntos de la calidad FQM, el máximo son 650. Desde luego siempre vamos a por ellos y esperamos conseguirlos. El proceso de calidad siempre es un proceso progresivo. En nuestros centros educativos, que son 12, entre ellos el Ponce de León, estamos consiguiendo, también estamos en el Ponce de León, por ejemplo, en los 300 puntos. Y bueno, pues ahí estamos progresando y aportando a las personas, que es lo que en Obra Social Caja Madrid nos preocupa. Muchísimas gracias por su atención y bueno, si tienen cualquier duda o quieren participar, están ustedes en algún centro de educación, pues gustosamente les pondremos para el año que viene en la lista y podemos trabajar juntos. Lo que queremos es trabajar en equipo y estén donde estén las personas y bueno, pues conseguir metas en positivo. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Quería disculpar la presencia porque parece ser que nos ha llamado a última hora Juan Ignacio Gallardo del diario Marca diciendo que le era imposible estar con nosotros esta tarde por razones de última hora y nos ha pedido a la organización que os pidamos disculpas por su no presencia. Bien, muchas gracias, Carmen. Quería presentaros ahora a la siguiente persona que va a intervenir en la mesa redonda, que es Manuel López Quero, conocido ya en la casa, pero bueno, vamos a presentar su extenso e importante currículum, que está aquí más en condición, o principalmente en su condición de patrono ejecutivo de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, o vinculada al Consejo Superior de Deportes. Manuel es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, es máster en Organización de Empresas, es director de la Cátedra de Universidad de Empresas y Sindicatos,
director general de la Asociación de Deportes Olímpicos, ADO. Fue vicerrector de la Universidad Politécnica en el área de extensión universitaria y deporte, y es articulista y autor de libros y numerosas publicaciones sobre universidad, jóvenes y deporte, reputado especialista en la materia y al que tengo el gusto de ceder la palabra durante los próximos 20 minutos. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro de deporte y educación en valores. Para mí es un placer poder estar en mi casa hablando de algo que no es común a mi materia académica, que es la economía de la empresa en una escuela de ingeniería, ¿no? Y sobre todo hablar en algo muy instrumental como es intentar explicarle en el marco de esta mesa redonda pues cuáles son las iniciativas sociales que de alguna manera se pretende instrumentalizar a través de ese concepto del deporte. Así que muchísimas gracias a los organizadores. Creo que esto es algo muy positivo en la universidad y algo novedoso, sobre todo en una politécnica, ¿no? Voy a intentar ceñirme a un pequeño guión que traigo escrito y que de alguna manera van a visualizar, si se puede pasar, sí. Y será la única transparencia que ponga en el transcurso de mi intervención. Yo soy estructuralista, soy milperiano y por tanto me gusta, como ingeniero, me gusta la explicación así, si bien uso como herramienta de trabajo el idioma de Cervantes, ¿no? Que muchas veces ya lo estamos perdiendo y por tanto intentaré que mis palabras sean lo más claras posible en la intervención, ¿no? Mi intervención tiene un esquema muy sencillo, que es explicarle a ustedes cuáles son los objetivos de una estructura, quiénes somos, cómo, cuándo y dónde actuamos, ¿no? Bien, y dicho esto, muchas de las cosas que voy a decir tienen ustedes mucho más conocimiento que yo, ya que me imagino que son ustedes estudiantes de INEF y por tanto deben de ustedes de conocer al maestro de los maestros, al profesor Cajigal, que lógicamente para mí es el hombre de referencia en el mundo del concepto moderno del deporte, ¿no? de una visión moderna del deporte y por tanto la lectura de sus escritos, de sus obras. Hace poco tuvimos la oportunidad en esta misma casa de ofrecerle un homenaje al ya fallecido Cajigal, y la verdad es que lo que le voy a decir para ustedes les sonará algo muy corriente. Para mí lógicamente no es tanto, porque como digo, no es mi materia de análisis de trabajo, pero sí que es mi cotidiano diario de trabajo, ¿no? A través de mi actividad como patrono ejecutivo de una fundación y director general de ADO. Bien, pues dicho esto, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes es una entidad dependiente integrada en el Consejo Superior de Deportes, cuyo objetivo principal es la promoción del deporte base, no del deporte profesional, es la promoción del deporte en la calle, en los colegios, en los entornos más cercanos a esto que denominamos joven. Pero para nosotros, los que trabajamos en la Fundación, es la concepción del deporte como un vehículo transmisor de valores, tales como pueden ser la solidaridad, la integración, el trabajo en equipo, el juego limpio, el espíritu deportivo, lo que da razón de ser a la estructura que une y que concreta eso que se llama Fundación Deporte Joven. Y desde ese punto de vista nosotros defendemos la visión poliédrica del deporte. Sí, es muy difícil, por lo menos no se encuentra en la teoría al uso una definición clara de deporte, ¿no? Es decir, deporte y actividad física. Ahora se habla del deporte y actividad física como intentando establecer el deporte como deporte de competición y la actividad física como algo mucho más genérico, ¿no? La verdad es que tampoco hay una terminología que defina claramente esta ciencia o este paradigma, y la verdad es que nosotros sí, al menos solamente nos atrevemos a definir, o por lo menos visualizamos desde la Fundación Deporte Joven, visualizamos esto que es deporte y actividad física
lo visualizamos desde un punto de vista multifactorial, ¿no? Eso que el secretario de Estado de Deporte, Jaime Lizabetsky, ha definido como la visión poliédrica del deporte. Para nosotros, el deporte también conduce a lograr valores de desarrollo personal y social. Esto es muy importante, no solamente el punto de vista del desarrollo individual, sino de las colectividades, ¿no? Como es la superación personal, la honestidad, la lealtad y el reconocimiento social. Por lo tanto, para nosotros el deporte resulta una herramienta que es absolutamente idónea para educar en valores. Y de alguna manera sensibilizar o familiarizar a los jóvenes en el ámbito deportivo es algo que también lo tenemos muy claro, que debe de ser una tarea que debe de comenzar desde la infancia. El niño debe considerar el deporte como algo muy cercano, algo muy positivo, y nosotros somos de los que creemos en este mensaje. Y, lógicamente, si creemos en el mensaje, creemos también que todas nuestras actividades se deben de sustentar a través del mismo, ¿no? Por eso, nosotros también concebimos deporte como un elemento educativo de niño y adolescente, además de, como he dicho antes, de un elemento de factor de integración social, ¿no? Es decir, el deporte y la actividad física también hace más libre a las sociedades, ¿no? En términos globales. Por tanto, estos son los principios generales que de alguna manera sustentan lo que fue la idea de crear la Fundación Deporte Joven como ese instrumento, ese brazo armado de trabajo, de ágil, de eficiencia ante muchas dificultades de tipo administrativo, que entendió en aquel entonces, en la época del 82, pues se creó necesario para llevar a cabo determinados programas, ¿no? De tal manera que esto se concreta claramente en unos objetivos generales de la Fundación. Toda Fundación, y luego María Teresa, la directora general de la Fundación del Real Madrid, me imagino que coincidiremos mucho en nuestra exposición, porque el instrumento es el mismo, el instrumento es equivalente, ¿no? Es equivalente a la figura jurídica, es equivalente, si bien cada uno luego visualiza y instrumentaliza sus actividades de una manera diferente. Los objetivos generales de la Fundación Deporte Joven son el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la reinserción social y del fomento de la solidaridad, la práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de calidad de vida, ligado a la exposición que hemos ido antes de Carmen Estrada en el tema de salud, la participación y total integración en la sociedad de los colectivos marginados y de los disminuidos físicos y sensoriales, y la promoción activa y participativa ciudadana en el deporte como ese elemento de la utilidad del tiempo de ocio. Bien, pues nosotros, con esos principios sustentados en esos principios teóricos que he definido al principio, la Fundación Deporte Joven tiene articulado un plan de actuación que está basado en tres ejes, un trípode, ¿no? Es el equilibrio perfecto, ¿no? Es decir, por un lado, hacemos campañas que difundan los valores de la práctica deportiva en los jóvenes. En segundo lugar, desarrollamos programas de fomento de actividades deportivas de fase de implantación en los centros educativos, y hacemos campaña y proyectos de deporte y mujer, un tema muy de moda en estos momentos, donde también la dinámica, ¿no?, de la sociedad hace que nuestras organizaciones también tengan que responder a esas demandas sociales en estos temas, en estos intangibles que hoy día se manejan, como es la teoría de los valores. Y en todo esto lo hacemos la administración en términos de gestión de organizaciones, la palabra es planificar, dirigir, etc. Cada uno tiene su manera de actuar. Nosotros somos una fundación
que es una fundación, no es una fundación rica, es decir, su capital o su cuenta de ingresos es pequeña. Es una fundación que cuando llegó el actual secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lizabetsky, era una fundación que estaba en un periodo de crisis de actividad, sin criticar a nadie, es la constatación real. Y bueno, el reto fue lógicamente el que nos puso a la Subdirección General de Promoción Deportiva. Está aquí Antonio Montalvo, que ha sido compañero en este largo camino de dinamizar algo que el secretario de Estado tiene muy en sí, que es la defensa. No es su preocupación solo del deporte de alta competición, ¿no? Eso, incluso yo tengo dos sombreros, como habéis visto cuando ha hecho referencia a mi currículum. Por un lado me dedico al lado donde ahí solamente son no más de 320 deportistas, que son los que tienen capacidad o posibilidad de ir a la Olimpiada, y eso estamos hablando de una élite, es un programa élite, sino que en este caso el otro sombrero es un sombrero mucho más social, y esta es la preocupación y el reto que nos puso el secretario de Estado a través de esos tres soportes, de esos tres pilares que nosotros desarrollamos con un concepto muy de eficiencia. ¿En qué sentido el concepto de eficiencia? Nosotros entendíamos que hay una diferenciación entre lo que es eficacia y eficiencia, y nosotros, bien, podíamos ser eficaces en el sentido de poner un objetivo y cumplirlo, desarrollarlo y demás, pero los recursos son escasos. Por tanto, nosotros teníamos que optimizar la ecuación de la eficacia, para lo cual no sé si sería bueno decirlo aquí, porque aquí hay colegas que forman parte o yo formo parte de sus proyectos, pero la técnica que empleamos, como digo, la Subdirección de Promoción Deportiva y los responsables de la fundación, es decir, en este caso mi responsabilidad era, por un lado, establecer programas propios, cortos, muy llamativos, intentando darle valor a la marca, es decir, darle valor a ese concepto de Fundación Deporte Joven, que tenía un logo que no se integraba dentro del concepto de lo que es el Consejo Superior de Deportes. El logo nuevo es un concepto muy integrado, es decir, lo importante es el Consejo Superior de Deportes y lo que es el instrumento es la fundación. Incluso tuvimos que cambiar en técnicas marketingianas, tuvimos que cambiar incluso la propia imagen. Y teníamos que venderla, porque teníamos que ir, lógicamente, a algo que sea, y que conocemos muy bien los que estamos en esta mesa, seguramente menos tú, porque vosotros sois muy potentes, y ya intentaré de alguna manera decir cómo se va a tus fondos de actividades. Pero los que estamos en estas guerras, una de nuestras partes más importantes de nuestro trabajo es conseguir, en el marco de la ley de mecenazgo, conseguir patrocinadores o mecenas. Nosotros distinguimos el concepto de patrocinador. Tenemos tres figuras en la fundación: el patrono patrocinador, que es una persona que forma parte del patronato y que tiene una asignación anual muy pequeña, aunque las empresas son muy grandes. También tenemos aquí a Renfe, y me aprovecho la ocasión para decirle también que que intentaremos incrementar la aportación de Renfe a la fundación. Como veis, no doy utilizo cualquier tribuna para obtener recursos. Es una deformación profesional como otra cualquiera, y de alguna manera tenemos esa figura. Tenemos otra figura en la fundación, que es el patrocinador, que es aquel que da un dinero no periódico con carácter finalista, es decir, el patrocinador es el que da un dinero para a financiar un proyecto concreto. Y el mecenas, que es aquella figura que, sin ser patrono de la fundación y tampoco dar un dinero de carácter periódico, como son los patronos patrocinadores, lo da sin carácter finalista, es decir, lo da para cumplimentar los fines fundacionales de la ESA. Lógicamente, eso también
tiene un retorno, es decir, para los que podáis trabajar estructuras de este sentido, tiene un retorno que no solamente en lo que hoy día es casi un imperativo, y va a ser un imperativo de ley, de la Ley de Sociedades Anónimas, que es el establecimiento de lo que es la memoria social, es decir, dentro del marco de la responsabilidad social corporativa, es decir, ellos juegan también en esto como parte, es decir, no juegan, están en su derecho, lógicamente, como aportación, de decirle a la sociedad, en ese concepto neoliberal que hoy está imperando en la sociedad globalizada, pues el considerar este tipo de aportaciones dentro de la misión que tiene la empresa, que es responder a la sociedad también en el concepto del beneficio, ¿no? Bien, dicho esto, también hay otra manera de actuar, y es nosotros unirnos a otros proyectos. Es decir, en eso hemos sido hábiles, no más ni menos inteligentes, hemos sido hábiles debido, lógicamente, cuando hay escasez de recursos, la economía lo define muy claramente, es aquel manejo de las leyes y normas que regulan los hechos cuando existen escasez de recursos. Cuando no existen escasez de recursos, pues yo me lo guiso, yo me lo como, y al contrario, incluso puedo ser un elemento dinamizador del sistema. Cuando existe escasez de recursos tenemos que avivar la inteligencia. Entonces, lo que hemos hecho en este sentido, en esta primera fase, que ya está culminada y ya hoy podemos presentar una fundación fuerte y potente con una presencia en la sociedad y reconocida e importante, es unirnos a aquellos que son más fuertes que nosotros, o a proyectos que nos parecen sumamente interesantes, y que de alguna manera, con una aportación mínima, nosotros podíamos aportarle algo, ¿no? Y ese algo muchas veces no es tanto la cantidad económica, es decir, la autoridad monetaria de nuestra alianza, sino más bien lo que es el nombre del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Es por eso por lo que incluso la imagen responde al cambio. Es decir, todo esto son conceptos de administración de organizaciones que los que hayáis ya estudiado organización de empresas, si se da o los que hayáis leído algo sobre eso de management, pues sabéis que son simplemente trucos que se utilizan para este tipo de cosas. Bien, pues dicho esto, nosotros trabajamos en muchas áreas, ¿no? Y a modo muy simplemente de mensaje, y luego podemos entrar en el coloquio a discutirlos, a ver el contenido de cada uno de ellos, y sin ser exhaustivos en todos ellos, tenemos más de 35 convenios firmados en ese sistema de intentar unirnos al que tiene más que a otros. Pues no, por ejemplo, en el tema de valores de compañerismo, solidaridad, respeto, prevención contra la droga, etcétera, en los escolares, pues tenemos un programa que lo hicimos con la Fundación Deporte del Real Madrid, que era de los valores deportivos a los valores humanos, de la cancha a la vida. Tenemos un programa que se llama el Club del Buen Deportista, de la Fundación de la Ayuda contra la Drogadicción. En un área de valores de integración del colectivo de capacitados hemos hecho ahora un curso de formación al equipo paralímpico de natación, un curso que está dentro de la nueva actividad que hace Severiano Ballesteros, es decir, intentar potenciar las competencias de cada una de las personas, que ha sido un magnífico... nosotros intentamos hacer los experimentos con gaseosa, con lo cual para nosotros ha sido un experimento estupendo que intentaremos hacerlo mayor muy rápidamente. Un curso de gol adaptado también para niños, que ha sido modélico. Estamos trabajando mucho el tema del golf adaptado para la integración y la superación de barreras por parte de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Un proyecto 2007 y que tendrá su continuidad en el 2008, que se presenta aquí y estáis invitados a la presentación. Va a ser un tema bonito, o sea, que los que sientan esta sensibilidad, pues yo lo invito a que el lunes a la 1 estará la presencia del rector de la Politécnica, del secretario de Estado, un proyecto que presentaremos los resultados de algo que ha sido, creo, exitoso. Se llama Proyecto Montañas sin Barreras, donde también tiene que ver con la discapacidad. Son un grupo de gente que tiene una discapacidad funcional importante,
y que han hecho una experiencia importante en la escalada, como el vino, Ojos del Salado, etcétera, y que se plantean retos mucho más importantes de cara al 2008. En el marco de los valores de la integración y la seguridad vial, incluso en ese sentido también, pues hemos trabajado con la Fundación Atlético Madrid, es decir, que no solamente, aunque yo tengo solamente 2 carnets, yo tengo 2 carnets nada más. Tengo el carnet de identidad, bueno, 3, el de la Universidad Politécnica de Madrid y el del Real Madrid, es decir que, bueno, también hemos trabajado con la Fundación del Atlético de Madrid en este calendario solidario que fue presentado y que también creemos que es algo importante de sensibilización, ¿no? En los valores de integración del colectivo de inmigrantes hemos participado con la Fundación del Real Madrid, en este caso veis la tendencia, 2 contra 1. Es decir, con la Maratón por la Integración Social, estamos también en el tema de escuelas, es decir, el proyecto es suyo, pero nosotros estamos. Y yo lo que hago es luego, como veis, vender que es mío. Cosa que es importante para darle valor a la marca, ¿no? Pero ellos son generosos y me lo permiten hacer, ¿no? Son amigos. Tenemos el trofeo Amigos del Mundo de la Fundación y el torneo de solidaridad también, actividades con una asociación cultural La Mancha, que son escuelas de fútbol del Mundialito. Nosotros entendemos, y esto es muy importante, que os voy a decir algo que para mí es importante y que lo aprendí del secretario de Estado y de mi amigo Antonio Montalvo. Es decir, el contexto de integración. Yo no estaba ahí, yo me creía que era bueno esto del campeonato del Mundialito por países, ¿no? Eso es un error. En el contexto de integración es un error. De tal manera nosotros financiamos actividades deportivas que integren, es decir, que el equipo esté formado por español, ecuatoriano, dominicano, no sé qué, o sea, pero no enfrentamos selecciones con selecciones. Nosotros vamos en ese sentido de la integración, porque si no, entendemos que desde el punto de vista, tampoco soy un estudioso del tema, entendemos que esa confrontación del deporte puede llevar más a efectos contrarios que a efectos positivos, y en este caso la actividad, la asociación La Mancha, pues tiene el mismo concepto que nosotros, y valores de vida sana y nutrición. No quisiera extenderme, yo creo que ha hecho una magnífica presentación en un proyecto que yo conocía y que es muy exitoso, pero estamos nosotros en un proyecto que se llama Encesta por la Salud, convenio de colaboración con la asociación 5 al día, bueno, pues simplemente es el hábito, los hábitos de comer, ha explicado incluso con cifras cuantitativas lo que significa ese tema. Y por último, ya y para terminar, y perdón si me he atrasado en la exposición, nosotros también entendemos el medio ambiente. Es decir, el secretario de Estado en estos momentos tiene 2 ejes de actuación. Uno es la salud, ya no habla de dopaje, se va a hablar más de dopaje, se va a hablar de deporte y salud. Es decir, cambia, es decir, las palabras tienen su significado y tienen su concreción luego instrumental, deporte y salud y deporte y medio ambiente. Pues también estamos en los temas de valores de valores ecológicos medioambientales, y vamos a participar en un proyecto que tampoco es nuestro, hombre, algunos es nuestro, pero no todos, que es con Teresa Zabel, que hemos firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades y se llama Las Semanas del Mar, donde ahí vamos a tener pues unos talleres náuticos y distintos talleres educativos, pues para difundir no solamente la práctica deportiva, sino los valores ecológicos y medioambientales, sobre todo en el medio marino, ¿no? en el medio de la costa. Bien, como veis, esta es nuestra actividad, una actividad muy, muy amplia, intentamos con pocos recursos dinamizar esto que nosotros hemos denominado la visión poliédrica del deporte, y sobre todo encaminado a favorecer el que esos valores intangibles formen parte ya del activo más importante de la sociedad española. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Certificar, como inciso, que efectivamente el proyecto es de todos, y así lo sentimos en el caso del Club de Deportista,
que no solo es de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y de la Fundación Deporte Joven, sino, por supuesto, de Obra Social, claro. De todos. Y esa es la voluntad, como dices tú bien, amigos. Y dentro de, bueno, y colaborando también la Fundación del Real Madrid, a cuya directora general tengo el gusto de presentaros esta tarde, María Teresa Mojín, economista de formación y que tiene una dilatada trayectoria en la administración pública en funciones directivas dentro de muy diversas áreas, como son los recursos humanos, la acción social de la infancia, la Agencia Española de Cooperación Internacional o la Oficina de Patentes y Marcas, por decir, ¿no? Y actualmente, como digo, pues directora general de la Fundación del Real Madrid y también amiga. Estamos con ese contexto todos en esta misma mesa y tengo pues también el gusto de presentarla y de conceder la palabra durante los próximos 20 minutos. Más cercano. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo, en primer lugar, quisiera de verdad dar las gracias al Consejo Superior de Deportes y a la Fundación Deporte Joven porque nos acoge y por lo menos tener techo ya es una primera cosa importante y por tanto darles las gracias. Y también a la Caja de Madrid y a la Fundación de Ayuda contra la Droga, porque son los organizadores de este encuentro y yo creo que tienen todos los méritos de haber conseguido que hoy estemos aquí. Bueno, yo voy a tratar de ser relativamente breve, porque además en esta mesa, como nos conocemos todos y somos amigos y patrocinadores, tú nos patrocinas, tú todavía nos patrocinas, pero tengo tu cara grabada, con lo cual pues yo espero que lo conseguiremos. Y como yo creo que muchos de vosotros sois estudiantes que os podéis plantear el día de mañana, pues quién sabe dónde vais a trabajar y quién sabe si uno de los sitios donde podéis trabajar es en la Fundación del Real Madrid. Con lo cual, pues yo voy a intentar convenceros a todos vosotros, no solamente de lo que estamos haciendo, sino lo que hay detrás, porque yo creo que lo que es importante en cualquier tipo de organización donde estemos es que seamos capaces de trasladar el por qué hacemos las cosas, para quién y cómo las queremos hacer. Y muchas veces pues eso tiene su grado de dificultad. Bueno, nosotros somos una fundación ligada al Real Madrid. Bueno, yo no voy a hablaros del Real Madrid porque además seguro que sabéis mucho más del Real Madrid vosotros que yo, que llevo apenas 7 meses. El Real Madrid es un club que es una asociación, no es una sociedad deportiva, y que ya hace años, además de ser un club deportivo y de ser un club deportivo con pretensión y con realidad de ser, pues, si no el mejor del mundo mundial, pues el mejor del mundo, que es la segunda derivada, y además de serlo produciendo ilusión y alegría, porque en el Madrid yo creo, cuando se hace un poco la explicación de qué es el Madrid, se dice cuál es el objetivo, como en una empresa, ¿no? Que Manuel lo entenderá muy bien porque es catedrático del tema. Bueno, ¿cuál es el Madrid? El Madrid no es una empresa, no es administración, es una organización. ¿Cuál es el objetivo número 1 del Madrid como club? Y el objetivo número 1 del Madrid es ganar en aquello que hace, que es el fútbol y el baloncesto. Pero hay un segundo objetivo que también es importante, que es ganar jugando bien, haciéndolo bien. Es decir, haciendo que sus socios, que sus aficionados, que los madridistas y los que no lo son, disfruten. Es, en definitiva, un negocio de producir alegría, ilusión, emocionalidad y pasión. Cuando uno va al Bernabéu o a cualquier otro campo de fútbol que se nos ocurra, al Atlético, a cualquiera, la pasión, la ilusión, es algo que realmente es un elemento emocional difícil de explicar en términos exclusivamente racionales. Bien, eso es el Madrid. Y tiene una segunda parte que es la parte racional, y es cómo gestionamos la gran maquinaria que es el Real Madrid para conseguir recursos para financiar la primera parte. Es decir, si algún día es verdad que llega Ronaldo al Real Madrid, habrá que pagarlo. Y para pagarlo, pues hay que tener el pequeño detalle, del cual saben mucho los economistas, de cómo conseguir dinero. Bien, eso es la gran conformación del club. Un club que, en definitiva, trata de producir éxitos y, por tanto, alegrías a aquellos que son sus seguidores. Pero más allá de ello, el Madrid tiene una inmensa masa de seguidores, de socios. Y ya hace pues, más de 10 años se planteó que se puede ser madridista, se puede ser socio, se puede ser club y además hacer algo más. Hacer algo más que esa ilusión, esa magia, ese poderío, esa capacidad, esa gran marca, lo pongas al servicio de toda la sociedad.
Y eso, en definitiva, es lo que ahora pues, los modernos llaman la responsabilidad social corporativa. Hecha de una forma, si se quiere, pues muy sobre la experiencia. Nace de una determinada manera y va creciendo pues como los hijos, ¿no? La Fundación de Real Madrid tiene 10 años y en base a eso tiene pues ya una determinada experiencia. ¿Cómo en esa experiencia de 10 años que tenemos, cómo se lo plantean desde el propio Real Madrid? El Real Madrid se plantea que hay que dar algo más, que hay que hacer pues de verdad lo del retorno, porque eso sirve para complementar o para darle mucho sentido o para darle una identidad a lo que es más allá de la propia vida del club deportivo. Y en ese sentido se enmarca toda la responsabilidad social corporativa del club, de la cual nosotros, como decía antes Manuel, pues nosotros somos el instrumento, el mecanismo. Pues para hacer esto tiene sentido que se haga con un instrumento distinto, para que no haya confusión entre lo que hace el club y lo que hace la fundación. Nosotros hacemos aquello que no hace el club y el club no hace lo que nosotros hacemos. Hay algo en común, pero como luego os diré, hablando del deporte, hay claras fronteras entre unos y otros. Y en ese sentido hay 2 o 3 cosas que son importantes destacar. En primer lugar, la capacidad del Real Madrid para proyectar su propia capacidad y su propia potencia como gran club, para generar una sensibilización en torno a temas sociales vinculados al deporte. El Madrid es una gran maquinaria de comunicar y en ese sentido se ha realizado la campaña de las causas justas que ha tenido lugar durante este año, cada mes, un poco si recordáis también lo que hizo Telecinco, bueno, pues focalizando mensajes y utilizando a los grandes iconos en esta sociedad que son los propios jugadores del Madrid. Pues indudablemente ver a Raúl diciendo que lean los niños o que vivan los inmigrantes, pues tiene un mensaje mucho más potente que lo diga cualquiera de nosotros, con independencia de que somos listísimos, pero realmente pues yo no me puedo comparar con Raúl en ningún sentido de la palabra. Bueno, pues ese mensaje tratamos de que utilizar los jugadores sirva para proyectar esa imagen que queremos resaltar. Pero luego la Fundación como tal tiene esa clara misión que la distingue del Real Madrid Club de Fútbol y con su sección de baloncesto. Y es que nosotros tenemos que utilizar el deporte como una palanca para la integración social. Es decir, para aquellos que nunca van a ser Raúl, para aquellos que nunca van a ser Casillas, para aquellos que nunca van a llegar a tener la capacidad o las oportunidades que tiene pues cualquiera de los que forman parte de la primera plantilla. Ese es, por tanto, lo que nos distingue. Nosotros somos deporte para la integración. No tenemos nada que ver con lo que es el propio juego o el propio elemento competitivo. La segunda característica, y esta es muy importante destacarla porque tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero también con cómo nos ven y con las frustraciones que también se producen. Todo el mundo cuando oye hablar de la Fundación del Real Madrid dice, bueno, estos son como Caja Madrid, poderío, dinero, bueno, ricos, y hay que pedirles de todo. Bueno, pues va a ser que no. Va a ser que no porque la Fundación del Real Madrid tiene, como le pasa a la Fundación Deporte Joven, un presupuesto ajustado y que invierte en hacer proyectos. Nosotros no somos donantes, nosotros gestionamos proyectos, es decir, hacemos iniciativas, programas que sirvan realmente para la incorporación social. Pero si alguien viene a ponernos dinero, lo que hacemos es que le damos la tarjeta de Carmen o de la Caixa o de los ministerios o de cualquiera de las organizaciones que hay, que son organizaciones donantes. Nuestro modelo es un modelo de realizar y llevar a cabo proyectos que utilizan el deporte como un elemento, como os decía anteriormente, de incorporación social. ¿Y qué hacemos para realmente cumplir este elemento de deporte como palanca de integración social? Yo aquí os he puesto lo que son los 4 grandes elementos y que son lo que nos distingue como Fundación Real Madrid y como Real Madrid y Fundación Real Madrid. En primer lugar, nosotros nos dedicamos a la práctica deportiva, no nos dedicamos a la salud, no nos dedicamos a la inserción laboral, no nos dedicamos a la educación, nos dedicamos a aquello que es nuestro punto fuerte, que es el deporte. Lo cual no quiere decir que no nos interese y mucho vincularnos con socios estratégicos que hacen salud, que hacen educación o que hacen inserción laboral. Nos interesa porque creemos que trabajar en conjunto es lo que realmente transforma la realidad social.
Yo siempre digo que cuando uno trabaja en lo social, uno tiene que evitar la tentación de ser como los cuadros de Monet, los nenúfares. O sea, aquí un proyectito de esta ONG, aquí otro proyectito de este ministerio, aquí otro proyectito de tal. Eso no transforma la realidad. Eso da mucha vanidad o mucha satisfacción al que lo hace, pero no es un elemento transformador. Lo que transforma la realidad es que hagamos pandilla, que trabajemos con la Fundación Deporte Joven, que trabajemos con la Caja Madrid, que trabajemos con la FAD o que trabajemos con Renfe. Eso es lo que contribuye a que cambiemos la realidad social y que cada uno hagamos aquello que sabemos hacer. O sea, nuestra ventaja comparativa, que decían los economistas clásicos. Bueno, nuestra ventaja comparativa es el deporte. ¿Cómo hacemos el deporte? Bueno, primero, nos dedicamos a fomentar el deporte, pero siempre no competitivo. Nunca veréis a la Fundación del Real Madrid en práctica de deporte competitiva. No tenemos nada que ver ni con cantera ni con nada. Cuando hacemos, por ejemplo, las escuelas que nosotros tenemos en España, en Madrid o en el exterior, siempre lo decimos claramente. Aquí pueden venir cualquier tipo de niño o niña. Aquí se puede ser discapacitado, se puede ser inhábil, se puede ser lo que sea, porque aquí no va a haber jamás un ojeador del Real Madrid para buscar al niño que va a llegar a futbolista. Si usted quiere ser un niño, o su papá o su mamá quiere que su niño llegue a ser potencialmente jugador del Real Madrid, tiene usted que ir por la vía de la cantera del Real Madrid, pero no por la vía de la Fundación del Real Madrid. Nosotros es una práctica deportiva asociada con un deporte accesible, abierto, en la que hay niños y niñas y que no es competitivo. Vuelvo a insistir. Segundo elemento que es fundamental en el deporte y tiene mucho que ver con vosotros. La práctica deportiva que nosotros hacemos tiene que ser de calidad. Nosotros, con todos mis permisos, no podemos hacer churros, porque poner a la Fundación del Real Madrid a hacer una escuelilla de Chichinabo, pues estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Lo cual quiere decir que nuestra gran apuesta en todas las escuelas y en todos los proyectos deportivos que tenemos es porque tengamos profesionales competentes. Competentes y motivados y con valores. No solamente profesionales, sino que tienen que tener valores. Porque lo que hay que trasladar a los niños que están en cualquiera de nuestros proyectos es la práctica deportiva asociada con los valores, que no me voy a reiterar porque yo creo que lo han insistido reiteradamente. Nuestros monitores, o sea, nosotros no podemos tener a un tío que sea hosco, o que sea inhábil, o que sea poco empático. A lo mejor puede ser un entrenador fantástico, pero no para las escuelas de la Fundación del Real Madrid. Tiene que ser una persona que entienda perfectamente que además de su profesionalidad tiene que tener esa capacidad de transmitir el deporte como un valor o como una posibilidad de desarrollarse como persona. Tercer elemento que es muy importante, el deporte como creador de oportunidades. Por eso nosotros queremos vincularnos con otros socios para que el deporte vaya vinculado con la educación o con la formación, por ejemplo, prelaboral. Creemos que hay mucha gente que puede estar motivada y que al hilo de todo eso, si somos capaces de hacer sinergia entre la FAD, la Caja Madrid, la Fundación Deporte, pues entre todos conseguimos mucho más que si trabajamos solos. Y finalmente, el último elemento, que es el que también le da sentido a nuestro papel, que es la emocionalidad, la pertenencia. Porque un niño, cuando le das la camiseta de su club, en este caso del Madrid, o del Atlético, o del Barça, de la que sea, siente esa magia que le hace feliz. Bueno, ese elemento, a más, que dirían los catalanes, pues es el elemento que nosotros de alguna forma proyectamos. Yo solamente comentaros en este sentido una anécdota de recientemente en una de las escuelas que tenemos en la prisión de Alcalá Meco, pues con 200 internos, de los cuales más del 40% eran extranjeros, bueno, y con gente que está penada, o sea, que quiero decir que tiene condena y que por tanto es bastante duro, fue Sergio Ramos allí. Y el elemento seguramente, bueno, aparte de lo fastuoso de lo que les parecía a cualquier interno tocar a Sergio Ramos, el elemento más fascinante hubo dos momentos, diría yo, más que uno. Uno, cuando hubo uno con una persona ya de cierta edad, con una pinta de colgado estructural, pues no digo porque ahora estuviese colgado, porque supongo que no puede en Alcalá Meco, pero este era estructural. Cuando dijo que el día que él saliese de allí, que en vez de dedicar a tener dinero para ir a la droga, dedicaría dinero para poderse hacer socio del Madrid. Bueno, es una cosa que es irracional,
que es imposible de entender, pero que seguramente ese elemento mágico pues te explica por qué muchos de los proyectos que hacemos tienen ese valor añadido que le da el que vaya asociado a la marca Real Madrid o que vaya asociado a otra marca que desate la emocionalidad. También hay otra anécdota en ese campo que sirve un poco para poner esto en relieve. En la visita, en este caso, a una prisión a Navalcarnero, uno de los presos me dijo que, por favor, quería hacerse una foto porque quería mandársela a su madre en Colombia, porque realmente el único momento de orgullo del que podía alegar era tener una foto con alguien, como un futbolista del Madrid, etcétera, de lo que presumir con su madre allí, sabiendo cuáles eran sus circunstancias. Bueno, este elemento de emocionalidad, yo creo que cualquiera que es aficionado al fútbol, no hace falta ser forofo, fanático, tal, pues lo entiende, y es un elemento palanca y es un elemento estratégico para que consigamos movilizar no ya solamente recursos, sino producir ilusión, magia, felicidad. Yo siempre digo que nosotros, en definitiva, los proyectos que hacemos tienen 3 letras que los definen, que son deporte, oportunidades y magia. Y eso, pues yo creo que hay que, por eso os resaltaba al principio, que hay que, o es muy necesario tener buenos profesionales para que sepan sacar todo el valor añadido. ¿Cómo entendemos nosotros, y tiene que ver con lo que estamos hoy hablando aquí, cómo entendemos nuestro papel en la educación, en los valores? Nosotros creemos que uno de los grandes elementos que hay que romper es esa educación encorsetada, en que la educación es la única responsabilidad de los centros educativos a los cuales cargamos de las asignaturas transversales, verticales, horizontales y medio pensionistas. La educación es algo que no es exclusivo de la escuela y que tampoco es exclusivo de una edad. ¿Por qué uno hace la escuela y luego olvídalo? Sino que tiene que ser algo que nos acompañe en toda la vida. Y ahí tienen que participar la escuela, la familia, la comunidad y también las entidades. Ese papel de las entidades sociales, de las entidades movilizadores de recursos sociales, son elementos. Y el deporte, no nos olvidemos que en este país, en la que hay un bajo nivel de asociacionismo, las entidades que generan un mayor nivel de socios son las entidades deportivas. Y eso hay que tenerlo, como es un puntal de gran riqueza. Yo cuando estaba en asuntos sociales me tiraba de los pelos, porque me comparaba con Estados Unidos o con Inglaterra, y aquí encontrabas con que la gente no era socia de nada, mientras que en Reino Unido la gente es socia del club de barrio, de la asociación de vecinos, de los amigos de las corbatas, de los músicos por Händel, en fin, pertenece a 7 sitios. Bueno, aquí la gente no se asocia a nada, pero de lo poco que se asocia a entidades deportivas, de su barrio, de su club, de lo que fuera. Pues hay que aprovechar ese potencial para ese elemento de educación y entender la educación en esa escala de valores que también os he reflejado ahí y que responde a lo que hacemos, que es el ocio, el disfrute, la felicidad, la alegría, los valores, las capacidades y las oportunidades y, en definitiva, tu autonomía personal en la medida en que el elemento educativo es lo que trata de buscar. ¿Y qué hacemos en este contexto? Pues en este contexto, como gestores de proyectos que somos, hacemos fundamentalmente las 4 columnas o pilares, o los 4 ejes, como llama Manolo, que hacemos. En primer lugar, fomentamos al deporte, y lo fomentamos con escuelas deportivas y con campus de veranos. Vuelvo a insistir, siempre accesibles, no competitivos, no cantera. Por nuestras escuelas, para que tengáis una idea, por nuestras escuelas de la Fundación del Real Madrid en los 10 años que llevamos, habrán pasado 16.000 chavales. Solamente ha habido 3 casos que por el boca a oreja y casi porque pueden estar, han llegado a estar en la cantera del Real Madrid. Es decir, ni siquiera pueden estar federados, o sea, no pueden competir como Fundación del Real Madrid. Bueno, ahí lo que tratamos es que disfruten, que jueguen, que aprendan, que desarrollen valores, todos esos valores que estamos insistiendo. Y lo mismo en el campus. En el caso del deporte para la integración social, aquí ya hay una clara vinculación con un objetivo social. Entonces aquí hacemos escuelas en prisiones, como las que os he comentado, escuelas de integración, con la filosofía que decía ahora Manuel. Nuestras escuelas de integración, que tenemos 4 ahora mismo en la Comunidad de Madrid, tienen que tener 50-50, más o menos. Pero 50-50 no de género, como intuitivamente pensaríamos, sino 50-50 de población inmigrante y población española. Queremos que jueguen los ecuatorianos con los peruanos y con los españoles. No queremos para nada fomentar que el de Ecuador hace equipo con el de Ecuador contra el de Perú. Pues va a ser que no. Juegan todos bajo la camiseta de la Fundación del Real Madrid. Y a nadie le preguntamos su denominación de origen. Lo que queremos es que hagan equipo y que sean solidarios. Igual que en el Madrid, equipo, en la plantilla,
Pues juegan los jugadores y los tenemos blancos, negros, marrones y de todo tipo de países y de circunstancias. Hacemos también en centros de acogida de menores, vamos a hacer ahora también con menores infractores, y hacemos baloncesto en hospitales. El tercer elemento que tenemos es un elemento fundamentalmente formativo, en el que tratamos de hacer formación, pues como se citaba ahora con el tema de la cancha de la vida, o como otro tipo de actividades que hacemos en discapacidad, etcétera, haciendo formación con deporte y valores, siempre, y fundamentalmente dirigido a sectores que están en una situación pues de un cierto nivel de dificultad social. Y por último, hacemos también escuelas en el exterior. Las escuelas en el exterior tienen la misma filosofía que nuestras escuelas de integración social, con una diferencia, y es que no las gestionamos directamente nosotros, sino conveniamos bien con una institución pública o bien con una ONG solvente en el país de que se trate, en Argentina o en Panamá o en Chile o en donde fuera, para que lleve a cabo el programa con nuestras características o con nuestros criterios. En definitiva, y para terminar, pues yo creo que lo decía Manuel muy claramente, el deporte es un gran arma para movilizar recursos, para movilizar sociedad, para movilizar capacidad de resolver problemas. Siempre vemos el deporte como alta competición, como espectáculo, como dinero, cuánto se va a pagar por Ronaldo, y nunca vemos el deporte como una gran oportunidad para que los que estáis ahí, para los que estamos aquí, contribuyamos no solamente a que la gente sea un poquito más feliz, que ya es en sí bastante importante, sino que tenga oportunidades de tiempo libre, de disfrute, que no se dedique a otras cosas que no convienen incitar y que en definitiva pues sean unos ciudadanos más felices, más completos y más autónomos. Y para ello, pues cuanto mejor lo hagamos, cualquiera de los que estamos aquí, y cuantos más profesionales tengamos que lo tengan muy claro, pues más éxito tendremos todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Quería recordaros que tenéis a vuestra disposición la posibilidad de formular preguntas a los ponentes en la mesa a través de los cuestionarios que tenéis en vuestra documentación por escrito, y que luego, una vez terminada la exposición siguiente, pues pasaremos a formularles. Pues para concluir la mesa de hoy, al menos en la parte positiva, ya os digo que luego puede haber el debate que queráis y que nos dé tiempo, tengo el placer de presentaros a Ignacio Novo, que es director de Marca y Responsabilidad Social de Renfe, pero que yo intuyo que no le va a importar nada que le diga que también es, o que le defina como periodista y comunicador. Va a ser algo que le define, yo creo que claramente. De hecho, él es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y ha tenido experiencia de trabajo en periodismo y en comunicación en diversas cadenas locales autonómicas de radio en la Comunidad de Madrid, en la cadena televisiva Eurosport o en diversas emisoras de Unión Radio, de Cadena SER. Pero está hoy aquí en su condición de director de marca, como decía, y responsabilidad social de Renfe, empresa en la que lleva trabajando muchos años y en la que pues, se ha dedicado desde el año 2000 especialmente a trabajar en el ámbito de la comunicación y las relaciones externas, pasando por diversos departamentos como jefe de medios interactivos, Internet, del Gabinete de Gestión de Marcas, jefe del Gabinete de Marca y Reputación o del Gabinete de Marca y Responsabilidad Social Empresarial, con lo cual pues está persona perfectamente situada para podernos hablar de lo que le rodea durante las diversas exposiciones y que es el vuelco de una entidad como Renfe, la proyección social de una entidad como Renfe en proyectos y programas concretos, que era un poco, como os decía, el leitmotiv de esta mesa redonda. Así que, pues eso, es un gusto cederte la palabra, Ignacio, y tienes 20 minutos para ello. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias, Miguel Ángel. Es un placer haber escuchado las intervenciones anteriores, donde siempre se aprende algo. Ya hemos estado en alguna con Teresa, hemos coincidido, y la verdad es que es una maravilla porque siempre tomas ideas. De todas maneras, es dura la vida de un patrocinador, no me lo negaréis, porque realmente es así. Nosotros, en nuestro ámbito, tened en cuenta que Renfe es una empresa conocida por el 99% de la población, y están permanentemente, todos los días, decenas y decenas de asociaciones, organizaciones de todo nivel. No voy a poner el caso de la Fundación, evidentemente, es un ejemplo, llamando a nuestra puerta, ¿no?
y sinceramente nos gustaría llegar y alcanzar a todos los sitios, pero comprenderéis que es algo bastante imposible. Por eso tenemos que hacer pues un criterio selectivo en cuanto al apoyo a determinados proyectos que tienen que ver con todo lo que os voy a contar ahora. Antes que nada, deciros que el departamento que yo dirijo en Renfe es el de marca y reputación. Bajo esa denominación está todo lo que tiene que ver con la presencia de la marca Renfe en cualquiera que sea el ámbito, desde una estación multioperador hasta un tren, hasta cualquier folleto que os encontréis de horarios. Cualquier cosa donde esté la marca Renfe, la publicidad en televisión, forma parte de la gestión de este departamento. Luego también de la reputación, evidentemente. Lo que os comentaba antes, es una empresa conocida y reconocida. Esta mañana nos llegaba un dato muy positivo, porque si tenéis conciencia del pasado año, a finales del pasado año, cuando tuvimos serios problemas en Cataluña, realmente bajó la reputación de la empresa en un orden bárbaro, y esta mañana nos ha llegado el dato del primer trimestre, después de la imperial llegada del AVE a Barcelona, sin problemas, y bueno, y hemos remontado hasta un nivel reputacional como nunca en la historia, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver también con el ámbito de mi departamento. Al igual que todo aquello que entra dentro de la estrategia de responsabilidad social de la empresa, y también con los patrocinios, ¿no? O sea que realmente trabajo no nos falta. Lo bonito de Renfe en este caso es que tenemos una historia que contar, ¿no? Una historia que, a pesar de lo que diga la otra historia del ferrocarril en España, realmente nace en el año 2005 y no en el 1941, como probablemente cuenten los anales. ¿Y por qué nace la historia de Renfe el 1 de enero de 2005? Bueno, porque ese día entró en vigor la ley del sector ferroviario que separaba las funciones de las infraestructuras y la pura operativa ferroviaria, ¿no? Con lo cual, lo que antes era una sola Renfe se convirtió de repente en dos. Es el equivalente a lo que ahora mismo podéis observar en el mercado aéreo con AENA, gestora de los aeropuertos, y bueno, Iberia, por ejemplo, por poner el ejemplo de una compañía que bueno, pues opera vuelos, ¿no? En el caso del sector ferroviario también pasó así. Hay una empresa ahora que se llama Adif, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, que se encarga de toda la gestión de las infraestructuras y toda la gestión de estaciones, y una empresa que es Renfe, de momento solo Renfe, en el futuro más o menos inmediato habrá otras empresas, otra empresa como es Renfe, que se dedica pues a llevar simplemente viajeros y mercancías por las vías, y cuya responsabilidad empieza y termina ahí, ¿no? Así nació la nueva Renfe ese 1 de enero del año 2005, y desde entonces, bueno, pues el equipo de personas que integramos la Dirección de Comunicación intentamos dar una vuelta a lo que hasta entonces se venía haciendo en nuestra empresa, ¿no? Tened en cuenta que teníamos el síndrome de empresa estatal, muy burocrática, paquidérmica, ¿no? Con poca agilidad de movimientos, poco flexible para responder a las oportunidades y los retos que el mundo del marketing, de la publicidad y de la comunicación te imponen hoy en día. Y bueno, decidimos realmente operar en terrenos absolutamente inexplorados para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito deportivo, que es la causa de este encuentro, deporte y educación en valores, pues Renfe no tenía una tradición de participación en el mundo del deporte. No sé realmente por qué, pero solamente teníamos un precedente del equipo olímpico de remo, al que patrocinamos en la Olimpiada de Seúl, pero desde entonces absolutamente nada más, ni antes ni después, ¿no? Entonces, bueno, somos una empresa líder, pretendemos serlo todavía más, y veíamos que las empresas líderes, todas las grandes empresas, estaban vinculadas al mundo del deporte de una u otra manera. En aquel momento, cuando iniciamos el camino, teníamos pavor, ¿no? Teníamos mucho miedo, porque realmente no teníamos experiencia en la cuestión, y todo nos superaba, todo lo veíamos como muy lejano. Pero bueno, el movimiento se demuestra andando, fuimos aprendiendo. El primer vínculo que tuvimos y el primer acercamiento al mundo del deporte lo tuvimos con la Federación Española de Rugby. El rugby es un deporte amateur que tiene la implantación que tiene en España. España es la 20ª potencia mundial en rugby, con lo cual, bueno, pues era un deporte medianamente manejable para nosotros, para ver qué posibilidades nos brindaba este acercamiento, ¿no? Desde el mundo del patrocinio y desde el ámbito del patrocinio y del deporte. Bueno, pues la verdad es que quedamos tan absolutamente entusiasmados con la experiencia
que a partir de entonces seguimos. Lo recordaba antes con Roberto, ¿no? Que hace poco vinimos a un partido de la selección española que juega sus partidos ahí arriba contra la selección de Portugal y bueno, y es un placer ver que a medida que vamos haciendo publicidad y vamos dando conocimiento al patrocinio, pues hay cada vez más personas que se juntan en el campo central de la Universitaria para ver a la selección española de rugby, ¿no? Ahí iniciamos el camino. Y hay que tener en cuenta también la consideración de empresa pública que somos, ¿no? O sea, quiero decir que si bien el ámbito del patrocinio está ligado en muchas otras empresas puramente al ámbito de la marca y de la imagen, nosotros, evidentemente, como empresa pública que somos, pensamos que debíamos de ir un poco más allá de lo establecido en cualquier campaña de marketing. O sea, lo que hacen otras empresas es absolutamente legítimo, respetable y lo aplaudimos, pero nosotros teníamos que ir más allá, ¿no? Con lo cual, tratamos de vincular todos los patrocinios deportivos a nuestra estrategia de responsabilidad social. Definimos una estrategia de responsabilidad social que tiene 4 compromisos: el compromiso cultural, el compromiso social, el compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente y el compromiso de ética y buen gobierno, ¿no? Y a partir de esa estrategia empezamos a trabajar. Creamos primero un lema, que es un tren de valores, y a partir de ese momento lo que hicimos, esto ya hace 3 años, es empezar a construir proyectos, desarrollar proyectos que tuvieran que ver con los compromisos que habíamos adquirido, ¿no? Y bajo el paraguas todo de esa denominación de un tren de valores. Bueno, y tenemos realmente muchos proyectos ya desarrollados dentro del ámbito educativo, cultural, de todo tipo. Llega el 23 de abril, el Día del Libro, y repartimos libros a miles entre todos los viajeros de forma absolutamente gratuita, ¿no? Patrocinamos obras de teatro, estamos presentes en museos, realmente hacemos muchísima actividad. Y volviéndonos al deporte, después de esa primera experiencia con la Federación Española de Rugby, bueno, pues pensamos que podíamos seguir profundizando en la tarea y a partir de ahí, bueno, pues ya estamos absolutamente desatados últimamente, ¿no? Porque ya somos patrocinadores principales de la Selección Española de Balonmano. También somos patrocinadores principales de la Selección Española de Fútbol Sala, transportistas oficiales de la Selección Española de Básquet y de la Selección Española de Fútbol y muchas cosas más que ahora me contaré con un mínimo de detalle. La Selección Española de Fútbol la vamos a llevar dentro de una semana en un AVE a Sevilla para jugar un partido que tienen preparatorio ya para la Eurocopa. Bueno, pues yo quisiera ahora, después de esta pequeña explicación, donde me imagino que os habréis situado de todo lo que hacemos, explicaros de qué manera desarrollamos proyectos vinculados a esos compromisos y que tienen que ver con el mundo del deporte. Antes que nada, deciros que el 28 de noviembre, que para muchos no significa nada, sino un día más, es para nosotros, dentro de la estrategia de responsabilidad social, un día clave, porque ese día, por cada viajero que se sube a un tren de Renfe, pues la compañía cede €1 para desarrollar este tipo de campañas, ¿no? Con lo cual, ese día es importante. Todo nace, o sea, nuestro lema nace realmente un 28 de noviembre y a partir de ahí, cada año estamos aprovechando esa fuerza que tenemos de 2 millones de pasajeros al día para comunicarles nuestros proyectos. Vamos a poner algún caso práctico de cosas que hayamos hecho en los últimos meses vinculadas, en este caso, estrictamente al ámbito deportivo, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto junto con la Federación Española de Rugby para difundir en colegios, entre 40.000 alumnos, la práctica de este deporte, porque realmente el problema que nos plantea la Federación es que no tenemos cantera en el rugby, ¿no? Y que así realmente nunca podemos progresar, ¿no? Que es lo que se pretende para llegar a ser una selección de primer nivel, ¿no? Hemos hecho un programa que se está realizando desde hace ya varios meses, que se presentó justamente en el Consejo Superior de Deportes y que, bueno, alcanza ya 40.000 niños, con lo cual pensamos que en el futuro la selección española de rugby será una selección más potente de lo que es ahora, ¿no? Más o menos lo mismo vamos a hacer con el balonmano porque realmente, descendiendo al detalle de lo que es el mundo del deporte, todo está absolutamente dominado por el fútbol, ¿no? Cosas que hacemos, bueno, pues acercamos evidentemente también a los grandes deportistas al mundo de la infancia. Aprovechamos la capacidad de prescripción de los grandes jugadores de la selección de balonmano, de la selección de fútbol o de cualquier otra selección para acercarles al mundo de la infancia, ¿no? También hacemos folletos a miles que repartimos allá por doquier donde podemos en los partidos y donde difundimos lo que decía antes cualquiera de los contertulios, porque yo creo que estamos en lo mismo, ¿no? Difundimos los valores de la práctica del deporte. Lo que pasa es que en este caso
también tratamos de que sean valores ligados y pegados a lo que son nuestra imagen de empresa, ¿no? Lo que hemos hablado del esfuerzo, del sacrificio, de la superación, del trabajo en equipo. Siempre queremos ligar esos valores a los valores de la marca Renfe. Lo mencionaba antes Manuel en el caso de la Fundación Deporte Joven. También participamos muy activamente en la difusión de campañas de denuncia contra la violencia sobre la mujer y hacemos que la selección de rugby o la de balonmano, la de fútbol sala o cualquiera de las selecciones que patrocinamos casi por obligación saquen en un momento determinado una campaña de denuncia contra la violencia sobre la mujer, ¿no? Nos parece que estos deportistas, y además entre un público mayoritariamente masculino, son capaces de prescribir bien y de lanzar un mensaje para un problema que estamos viendo todos los días en las noticias, es absolutamente terrible. También patrocinamos partidos como el que se organizó el año pasado del PNUD, partido contra la pobreza, los amigos de Ronaldo, contra los amigos de Zidane, que tenía un afán recaudatorio para, de alguna forma, desarrollar proyectos en distintas partes del mundo. Algo así como lo que se hizo la semana pasada, que también estuvimos patrocinando la primera Champions for Africa con UNICEF, un partido que se jugó la semana pasada que también fue una especie de homenaje a Antonio Puerta. Y luego lo último que estamos haciendo, no me voy a extender más porque realmente yo creo que estamos consumiendo el tiempo. Lo último que estamos haciendo es lo que ahora mismo nos motiva más y que tiene que ver con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ¿no? Nos reunimos con ellos. Pensamos qué formas teníamos de colaborar, porque esta es otra causa, como otras tantas, que a nosotros nos interesaba, bueno, pues de alguna forma difundir, ¿no? Aprovechando y teniendo siempre claro que tenemos una fuerza de 2 millones de personas a las que comunicar algo cada día, ¿no? Creemos que esa es una fuerza absolutamente bárbara. Probablemente vosotros seáis una parte de esa gran cantidad de gente que cada día toma un tren en cualquier parte del país, ¿no? Entonces estuvimos hablando posibilidades, teníamos un acuerdo de transporte oficial con la Federación Española de Fútbol, queríamos llegar a un acuerdo con la FAD y se nos ocurrió la idea de lanzar un concurso que ahora mismo, bueno, pues está en pleno apogeo, ¿no? En este concurso tratamos de ligar la imagen de los jugadores de la selección española, bueno, pues a esta causa, ¿no? Se han hecho 250.000 dípticos de este tipo que se van a repartir, bueno, pues en todo el país. Se han hecho vinilos que se van a colocar en todos los trenes de la compañía, al igual que carteles. Vamos a hacer publicidad en prensa. Realmente lo que queremos con esto es que, de alguna forma, la gente pueda participar en una buena causa y también, de alguna forma, también conseguir, bueno, pues tratar de dar el mejor y el mayor ánimo posible a la selección española de cara a esa Eurocopa que va a empezar dentro de poco. Pensábamos en el planteamiento que a lo mejor nos equivocábamos, ¿no? Porque ahora mismo estáis viendo campañas de cervezas donde, bueno, se habla fundamentalmente del momento de euforia que provoca la selección española de cara a la Eurocopa, ¿no? Vamos a beber, vamos a ganar y, bueno, pues la verdad es que nosotros, que también podríamos haber aprovechado ese momento de euforia, ¿no? Legítimamente, no nos sentíamos demasiado bien en ese traje, ¿no? Y nos parecía mejor el aprovechar bueno, pues el concepto de transporte oficial ligándolo a una causa social como es esta. La Federación Española de Fútbol está encantada. Cuando se vaya la selección en el AVE a Sevilla, posará delante del stand que vamos a colocar en Atocha para promocionar esta campaña. Y realmente yo creo que la agencia también bueno, pues ha creado una campaña suficientemente atractiva como para que tenga éxito, ¿no? Jugamos contra Rusia, pero nuestro rival es otro. Hay cosas que dan más miedo que la delantera sueca. Bueno, únete a la selección contra las drogas, ¿no? Esta campaña, si vais por cualquier estación de cercanías, ya bueno, pues tendréis oportunidad de verla, y si queréis participar, porque luego hay premio además. Este también es un aliciente, ¿no? Es un premio para asistir al primer encuentro de la selección española ahí en la Eurocopa, que es contra Rusia. Si queréis participar, simplemente tenéis que mandar un SMS al 5522, coste 0,90. Y bueno, y el viaje, ya lo veréis, el que quiera es absolutamente memorable, porque se va a hacer en un tren-hotel que tenemos de Barcelona a Zúrich, luego, bueno, se va a visitar Liechtenstein, bueno, Austria, Suiza. Es un viaje de ensueño. Es un aliciente, más que nada para que la gente participe. 5522. Y nada más, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
Vamos a empezar el turno de preguntas una vez acabadas las ponencias. Y quisiera comenzar por una triple pregunta que me va a permitir Teresa que le haga, que tiene que ver con que detallaras brevemente, por supuesto, algún aspecto más de tres variables o tres claves de vuestros proyectos en la Fundación del Real Madrid que parecen suscitar la intención y el interés de tres personas en el público, ¿no? Concretamente, te preguntan por que seas un poco más específica de cómo utilizáis, entre comillas, utilizar el potencial de los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid para la educación en valores, para la transmisión de valores en alguno de vuestros proyectos, o qué proyectos de futuro tenéis en ese sentido, porque también no solo preguntan cómo lo hacéis, sino si tenéis algún proyecto de futuro al respecto. Concretamente, deportistas de la primera plantilla y su presencia. También preguntan concretamente, en el caso de las prisiones, que detallaras un poco más qué tipo de profesionales, cómo entráis, qué tipo de acciones hacéis en las prisiones, porque parece que ha suscitado también interés, y los proyectos internacionales. Quieren también algo de información breve sobre vuestra intervención fuera de España. Bueno, con los jugadores de la primera plantilla. Pues, ¿qué queréis que os diga? Esto es como el milagro de Lourdes, porque aunque seamos la Fundación del Real Madrid, pues los jugadores de la primera plantilla es muy complicado su disponibilidad para que vayan a proyectos. Con nosotros se comprometen a temas muy puntuales. Es decir, a nosotros nos llaman mucho pidiéndonos, denos dinero o pónganos un jugador en nuestra rueda de prensa. Bueno, pues la vida es un poquito más complicada. Los jugadores, por ejemplo, van a nuestro programa en Navidad a visitar todos los hospitales infantiles, donde además tenemos proyectos de baloncesto y demás. Y ese es un compromiso, lo hacen anualmente sin ninguna duda. También nos ayudan, por ejemplo, cuando queremos hacer campaña pues para que vayan los chavales a los campus o a las escuelas deportivas, etcétera, tanto baloncesto como fútbol, pues nos ayudan a la presentación. Y luego, puntualmente nos visitan algún proyecto que nosotros tengamos. Por ejemplo, Sergio Ramos nos dijo que quería contribuir a algún tipo de proyecto, le dijimos qué es lo que teníamos y él dijo que lo que quería era visitar una prisión y estar allí. Entonces hicimos una cuestión que consistió en que, como si hoy aquí viene Sergio Ramos, dice 2 palabras y a continuación 200 internos hicieron de periodistas deportivos. Entonces le preguntaron de todo, desde si se va a ir al Milán, pasando por todo la vida y por haber, ¿no? Con lo cual, bueno, se sintieron, y además lo hicieron muy bien, dicho sea de paso, los internos, porque parece mentira, pero cubrieron todo el espectro de preguntas que podía haber. Pero vuelvo a insistir, son colaboraciones puntuales, porque evidentemente los jugadores del primer equipo tienen sus compromisos deportivos, que son muy importantes, sus compromisos de imagen, su vida personal y además compromisos sociales, ¿no? Entonces, y luego los hay más propicios y menos propicios. Y los hay además, y eso es muy respetable y ojalá eso cundiera, algunos que tienen sus propios desarrollos de proyectos sociales. Pues Iker Casillas, por poner un ejemplo. O sea, que no solamente es que colaboran con nosotros, que colaboran en otras cosas. Respecto a prisiones, lo que nosotros hacemos siempre en prisiones o en las escuelas deportivas son proyectos deportivos estables que duran una temporada, consistentes en que tienen una actividad deportiva con monitor titulado especializado durante mínimo 1 hora y media, 2 veces por semana. Entonces, tanto cuando es en escuelas como cuando es en prisiones. Además, cuando es en prisiones, pues periódicamente hacemos partidos de fútbol en el que, por ejemplo, van los veteranos del Real Madrid, que eso nos es más fácil, y entonces pues van los veteranos del Real Madrid y juegan contra los internos de una determinada prisión. Ahora estoy detrás de conseguir un partido que tengo especial ilusión, que es el de la Guardia Civil contra los internos. Estoy en ello y creo que lo voy a conseguir porque creo que va a ser el único momento en que los internos van a poder dar caña y encima entra respetando las reglas, pero bueno, quiero decir que siempre son 2 veces por semana, regulado con monitores, y siempre son monitores profesionales y retribuidos. Es decir, no tenemos voluntariado porque creemos que esto es un tema que hay que llevar desde un punto de vista muy profesional, ¿no?
¿Y en el exterior? Pues en el exterior hacemos lo mismo, solamente que no lo hacemos nosotros, no lo hacemos directamente, sino que lo que hacemos es asociarnos con una entidad que consideramos solvente para gestionar el proyecto. Y según los países, pues en algún sitio trabajamos con una municipalidad, como es el caso de Chile, o con una gran ONG, como es el caso de Argentina, o con otro tipo de entidades. Pero siempre con unos criterios que son los que os acabo de decir. En el exterior, por ser muy sincera, es más complicado, porque en el exterior lo que tú no gestionas directamente, pues evidentemente lo gestionas a través de otra entidad, ¿no? Y ahí tienes que estar, pues, y ese es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo ahora, haciendo un seguimiento para que realmente sean proyectos serios y no solamente dar patadas a un balón, porque dar patadas a un balón no es necesario que la Fundación Real Madrid lo haga, pues lo puede hacer cualquiera y no le damos ningún valor añadido. Y de hecho ahora lo que estamos intentando es trabajar asociados, y ya tenemos un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para que sea un programa con socio estratégico, y ahora estamos intentando con la Organización Internacional del Trabajo para que, y ya tenemos alguna experiencia, para que además los chavales que juegan con nosotros además hagan un programa de formación profesional, fundamentalmente para formarse para profesiones deportivas. Tengo que decir otra cosa y con esto termino. Eso que también lo hemos iniciado en España, el hacer programas en prisiones para que haya presos que vayan a salir en poco tiempo de la cárcel y que sean monitores deportivos, da la casualidad, y como yo creo que hay algunos de aquí que en ellos va el tema, que el mercado, y de esto Manuel sabrá mucho más, que el mercado para profesionales que trabajan en el campo del deporte es muy importante. Entonces hay una experiencia que yo creo que es de todos clara. Cuanto más hagamos en proyectos sociales, en deporte, y más serio lo hagamos, más oportunidades de empleo generamos. No solamente es que generamos más capacidad social, etcétera, sino que generamos oportunidades de empleo para muchas personas, tanto para personas que hacen su carrera profesional como incluso dentro del propio sector social. Y yo espero que dentro de nada en Argentina o en tal tengamos monitores de nuestras propias escuelas que han sido formados por nosotros, lo mismo que aquí pues algún día tendremos monitores que han sido chavales de nuestras escuelas o personas que han pasado por nuestras escuelas en prisiones y que finalmente pues han encontrado una oportunidad laboral. Muchas gracias, Teresa. Tengo una pregunta para Ignacio. Quieren saber exactamente si tenéis algún criterio para elegir alguna actividad deportiva u otra, o es una... Bueno, en fin, ¿existe algún criterio o depende de circunstancias? Nosotros tenemos un criterio también, no lo he comentado antes porque no formaba parte de lo que era la presentación y este encuentro, ¿no? Pero nosotros fundamentalmente lo que queremos conseguir es que todo el deporte español se suba al tren, ¿no? España claramente es un país de tren, las distancias entre ciudades así nos lo dicen. Ahora con el desarrollo de las nuevas líneas de alta velocidad estamos consiguiendo pues llegar en tiempos que antes eran impensables a determinadas ciudades, y lo que pretendemos fundamentalmente es que las decenas y decenas de equipos que se mueven cada fin de semana para jugar un partido, ya sea de regional, de tercera división, de baloncesto, de balonmano, de lo que sea, al final acaben moviéndose en tren, ¿no? Con lo cual tenemos una perspectiva comercial para abordar los patrocinios. Y luego también tenemos estructurada, pues digamos, lo que es la estrategia corporativa, ¿no? Que es la que nos corresponde a la Dirección de Comunicación. Nosotros, hombre, tenemos claro que es muy complicado apoyar, por ejemplo, al Real Madrid en concreto, sin no hacerlo, por ejemplo, también con el Barcelona o con cualquier otro equipo. Tened en cuenta que Renfe llega prácticamente a todo el Estado. Y ciertamente es muy complicado de explicar a cualquiera que llame a nuestra puerta si hemos sentado un precedente de apoyo a un equipo el hecho de que no lo apoyemos a él, ¿no? Con lo cual, desde la Dirección de Comunicación, lo que hacemos es llegar a acuerdos con las federaciones y, al fin y al cabo, estamos apoyando a las selecciones nacionales, que entendemos que es el equipo de todos y con los que equipos con los que no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de problema. Porque realmente, ya digo, la cuestión de apoyar a un club en concreto significa que vas a tener alguna dificultad la semana siguiente cuando se enfrente al club vecino donde también llega el tren, ¿no? O sea, eso como estrategia lo tenemos claro desde el principio y bueno, y estamos
desarrollándolo creo que a la perfección. El apoyo a un deporte o el apoyo a otro, realmente estamos prácticamente cubriendo todo el espectro de deportes de equipo mayoritarios en nuestro país, ¿no? Estamos con el fútbol, con el baloncesto, con el balonmano, con el fútbol sala, el rugby es más minoritario, pero realmente dentro de ese espectro y dentro de las coordenadas que nos hemos marcado, trabajo en equipo, juego en equipo, esfuerzo, superación, yo creo que prácticamente ahora mismo el abanico está cubierto. Muchas gracias, Ignacio. Tengo otra pregunta concreta para Carmen, en este caso, y luego voy a haceros una general a todos porque me piden que os la formule a todos. Concretamente para Carmen, quisieran saber si el programa que has presentado es exclusivo de la Comunidad de Madrid, es un programa extendido en otras comunidades autónomas. En caso de que no lo fuera, si era posible hacerlo o conseguir los materiales desde otras comunidades autónomas. Nosotros los programas empezamos con experiencias piloto y los vamos haciendo crecer. Desde luego lo que siempre buscamos es que haya control del programa y que realmente se aproveche y se explote totalmente con todas sus virtudes. Hemos empezado en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho 2 experiencias piloto, una, como os he dicho, en el Ponce de León y la siguiente en el Ponce de León con 20 centros de integración, y desde luego estamos desarrollando una web ahora mismo y queremos hacerlo extensible a nivel nacional, pero como otros programas pues irá creciendo poco a poco. Y bueno, pues también se trata de buscar aliados, pues como son las consejerías las consejerías de educación y bueno, pues promocionar como hacemos con otros programas. Por ejemplo, el Club del Buen Deportista, pues la verdad es que en él participan 25.000 chavales o más ya. Entonces, bueno, pues ahí estamos asociados con la FAD y ¿qué hacemos? Pues tenemos monitores, llegamos a los centros, pues eso, se necesita hacer una labor pues de comunicar y de llegar, pero claro, es que ahí está el presupuesto, que todo programa tiene que tener su presupuesto. Entonces hay que equilibrar porque es que los gastos, vamos, el gasto en personas, en cuanto metes personas, el gasto se te dispara una barbaridad. De ahí que el internet y las páginas web, pues la verdad es que nos sirven para ahorrar costes y además es un medio de comunicación fantástico, y en este país que todavía las nuevas tecnologías pues ya las van utilizando los profesionales, pero todavía queda mucho, Ordenadores hay, pero en algunos centros quedan hasta obsoletos sin utilizar. Entonces, bueno, ahí hace falta que los profesionales entren en internet y que se apunten a todos estos programas. Vamos, si abrís nuestra página web en obrasocialcajamadrid.es os encontráis un navegador interno que hemos creado pues para que todas las personas que entren pues puedan ver todo para los jóvenes. Pues se pincha ahí y aparece un árbol que se despliega en 5 ramas y puedes ver rápidamente qué actividades hay, qué concursos, qué espacios para poder asistir, pues la Casa Encendida y otros, ¿vale? En fin, becas. Y entonces acceder directamente al programa, porque linka directamente con la explicación del programa. Y es algo como fácil, o sea, discurrimos para que a través de internet y de la web, pues realmente podamos abaratar y podamos llegar a más personas, ¿vale? El tema presencial es disparatado, porque cuando hay personas, pues siempre hay mucho coste, pero bueno, por eso buscamos aliados y, en fin, entre todos, pues intentamos llegar a los más posibles. No me resisto a decir en ese sentido que tenemos ya en funcionamiento el clubdelbuendeportista.org. Ya está en funcionamiento. Quería haceros una pregunta. Vamos a entrar un poco en el espacio de minorías, de espacio no de mayoría, no de algo mayoritario. Os quieren preguntar a todos qué programas, qué actuaciones o qué proyectos de futuro o qué pensáis o qué intención, qué interés tendréis sin duda que relacione discapacidad y deporte. Proyectos que os gustaría alentar, os gustaría trabajar, ideas al respecto, tanto de presente como de futuro. Y en cualquier caso me piden que os anime a hacerlo. No solamente que os pregunte por ello, sino que en cualquier caso lo tengáis y que no olvidéis esa línea, por si
por si acaso pues las iniciativas no son tan concretas o a lo mejor no son las entidades, como también reconocen, más adecuadas para abordar esto concretamente, ¿no? Pero si hay algo que decir al respecto, pues es el momento de que habléis ahora, o al menos que toméis nota para tenerlo bien presente, porque nos animan a que lo hagáis. Muy rápidamente, nosotros tenemos un área de trabajo de discapacidad y deporte. Tenemos este proyecto que os he dicho que estáis invitados el lunes a conocer el proyecto 2007 y lo que va a ser el convenio 2008 entre la Politécnica de Madrid. Es un proyecto que se organiza con un club de montañismo de discapacitados, la Universidad Politécnica de Madrid, porque uno de los miembros incluso es un personal de Administración y Servicios de esta casa, y el Consejo Superior de Deporte a través de la Fundación Deporte Joven, ¿no? Y luego nosotros estamos muy interesados porque, bueno, ha sido una buena colaboración entrar en lo que es la creación de escuela de gol adaptado. La verdad que nosotros también estamos ahí. Es impresionante. Es decir, yo el otro día estuve en la clausura de la escuela de Madrid, en la Federación Española de Gol, que está ahí cerquita en el campo, y ver a niños con síndrome de Down, ver cómo disfrutaban, donde la integración es total, donde los padres, es decir, para ellos es pues la verdad es que estamos en ese camino, ¿no? Y eso, pues, bueno, para eso también está la fundación, ¿no? De todas maneras, yo animo a la gente, y ahí sí que os pediría, vosotros sois profesionales y como bien yo creo que el mensaje que ha dicho Teresa es muy importante. Este es vuestro ambiente, vuestro entorno, es decir, no se trata solamente de ser catedrático del INE o profesor de educación física, sino también dinamizadores de este sistema nuevo que se ha creado, y yo animaría a vosotros a que hicierais proyectos, y que yo estoy encantado de recibir a las personas que sean estudiantes, último año de carrera, recién licenciados, quien sea, profesores del INES, que me lleven proyectos en este sentido, ¿no? En el sentido no de la alta competición, y yo me comprometo, pues lógicamente, a ser el que vaya a las puertas, llamarlo, intentar cubrir lo que son los costes de financiación de un proyecto, porque esto al final termina en un tema que como no sé quién lo ha dicho por aquí, que es el presupuesto. Entonces, unas veces no tenemos capacidad de soportar en nuestros presupuestos todo el presupuesto, pero sí tenemos capacidad de llamada. Es decir, pues, si tenéis un proyecto, a lo mejor la alianza entre el INEF o un grupo de gente, una unidad docente del INEF, con la Secretaría de Estado de Deporte, a través de la Fundación de Deporte Joven, pues puede ir a Renfe y decir, oiga, estamos aquí, evalúenlo, valórenlo, y luego, bueno, como siempre, ¿no? Es decir, pues, trabajar. En ese sentido yo animaría. Es decir, no, la capacidad creativa en este terreno es tan amplia que yo lo que os animo es que lo hagáis, y encantado. Es decir, además, estamos aquí al lado, ¿no? Muy bien, y para terminar, si no tenéis más preguntas, es una pregunta para Ignacio, pero quisiera yo también hacer otro alegato dentro de la minoría, y que si tenéis algo que decir al respecto, los demás, pues también, por supuesto, te animan, Ignacio, a que Renfe apoye deportes minoritarios, dado que, efectivamente, al ser minoritarios requieren mayores esfuerzos, sobre todo de quien tiene o bien los recursos o bien la capacidad para dinamizar voluntades, ¿no? Como bien dice Manuel, ¿no? Ya. Bueno, pues esa es una buena apuesta, ¿no? Lo que pasa que antes decía Teresa que la Fundación del Real Madrid no hace donaciones, ¿no? Y la verdad es que a pesar de lo que os he dicho y a pesar de todo lo que os he contado, yo fundamentalmente estoy en el puesto en el que estoy para vender billetes de tren, ¿vale? Eso tenedlo claro. Yo puedo hablar de patrocinios, puedo hablar de lo que queráis, pero mi misión es vender billetes de tren, ¿vale? Si queréis me pongo la gorra. O sea, quiero decir que sí, que evidentemente el apoyo a deportes minoritarios es importante. Lo hacemos ya con el rugby, que al fin y al cabo es un deporte minoritario, pero también tenéis que entender que tenemos que equilibrar esa función de empresa pública que somos también con la presencia de marca, porque no competimos contra otros ferrocarriles, pero competimos contra otros medios de transporte, ¿no? Como es, por ejemplo, Iberia, a la que le hemos pegado un buen bocado en el puente aéreo. Y para competir con Iberia en buenas condiciones hay que tener buenos trenes, dar buen servicio, pero también tener presencia de marca, ¿no?
y la presencia de marca te la dan los deportes mayoritarios. Cuando vaya la selección el día 30 a Huelva en el AVE, pues bueno, o sea, vais a verlo en absolutamente todas las televisiones, ¿no? Y bueno, y eso los jugadores de la selección son capaces de prescribir, ¿no? Y eso también lo tenemos que buscar, es nuestra obligación. ¿Alguna cosita? Bueno, pues yo solamente el tema de la discapacidad, deciros que el día 7 de junio hacemos una actividad en torno al Estadio Santiago Bernabéu para chavales de 6 a 13 años. Cuña publicitaria, es que como yo me había metido cuña publicitaria, yo también. Hacemos una actividad que además tenemos la colaboración del Consejo y de la Fundación Deporte Joven para chavales entre 6 y 13 años. Va a participar el Ministerio de Defensa, embajadas, tal. La idea es un tercio, o sea, un tercio de niños, niñas, un tercio de niños con discapacidad, un tercio de niños inmigrantes. Y va a haber actividades que hace la Fundación 11 con monitores especializados y tal. Admitimos en este caso voluntarios, monitores, chicos para un rato, chicas para un rato, chavales, de todos. Si queréis mayor información, pues o Gemma Ortega, que es una colaboradora mía, o la web, o nosotros. Los chavales se tienen que inscribir, esos van para disfrutar. Pero si cualquiera de vosotros quiere hacer una buena práctica de trabajar con chavales con discapacidad y hacer algún tipo de actividad, pues bienvenidos seréis porque puede ser una actividad lúdica y social. Bueno, a mí me gustaría decir que a nosotros nos habréis visto en la carrera de la UNICEF y en muchos eventos que son públicos. Y luego tenemos una experiencia muy interesante también en Ponce de León con niños sordos, donde queremos promocionar el deporte entre los niños pequeños para que se aficionen. Y la sordera es un defecto es terrible, porque de verdad yo les califico muchas veces como autistas porque se cierran, se apartan, porque no oyen, no se enteran de nada. De verdad que es un defecto terrible y que no se visualiza porque físicamente la persona pues parece normal, y sus capacidades pueden ser como las de cualquier otra persona, pero si no se desarrollan desde pequeños, esos chicos quedan pues sin avanzar, ¿no? Y sobre todo pues me refiero en cuanto al tema del lenguaje, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un programa para todos los colegios de niños sordos de Madrid. Tenemos el programa ligado también a los institutos de la zona y bueno, lo estamos ligando ahora con este proyecto de salud y también pues nos gustaría hacerlo extensible, ¿eh? Y bueno, pues nada, muchas aportaciones a talleres como el tema que ha comentado Manuel y bueno, pues seguro que nos veis por muchos sitios. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Damos por cancelada la mesa y únicamente recordaros que mañana comenzamos a las 9:30 con el decano de esta casa y su mesa redonda y acordaros de firmar porque es importante por el requisito de la acreditación. Hasta mañana.